Henny Willey, víctima de un padre violento, su caso conmocionó a Estados Unidos en la década de los 70. Fue uno de los peores casos de violencia infantil en Estados Unidos. Ocurrió durante la década de los 60 en un tranquilo barrio residencial de Temple City, California. Víctima de un padre golpeador, Henny Willey creció como una niña salvaje. Pasó más de una década atada, encerrada y sin ningún contacto humano ni estímulos. La vida de la familia Willey fue una olada de abusos. El padre de Henny, Clark Willey, creció en hogares de adopción en el noroeste del Pacífico y trabajó como maquinista de aviones en Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial en los 50. Se casó con Irene Oglesby, una migrante 20 años menor que Clark. Clark Willey era agresivo y le dijo a su esposa en muchas ocasiones que no quiere tener hijos. Sin embargo, con el tiempo, Irene quedó embarazada de una nena que murió a los meses luego de ser dejada durante las horas en un garaje a temperaturas muy bajas. El segundo niño que la pareja tuvo perdió la vida 2 días después del parto tras ahogarse con su propia saliva. Poco después llegó un tercer niño, al que llamaron John, y 5 años más tarde nació una niña, conocida como Henny. En el hogar se vivía un clima de violencia. La situación empeoró en 1958, cuando un conductor en estado de ebriedad mató a la madre adoptiva de Carl y el hombre se llenó de ira. Y por esos años, encerró a su hija de 20 meses en una habitación aislada, oscura y vacía, y la ató de pies y a manos a una silla con un orinal. Por las noches, la sujetaba con una bolsa de dormir para que no pudiera moverse y la colocaba dentro de una especie de cuna tapada con alambre, tipo una jaula. Su padre le prohibía a Henny llorar, hablar o hacer el más mínimo ruido, y si lo hacía, la golpeaba con un palo de madera. La pequeña solo podía ver el cielo y una parte de la casa de los vecinos a través de un hueco en las ventanas tapadas de su pieza. Su hermano y su madre, que sufría problemas de la vista, también tenían prohibido salir de la casa. Estaban igualmente aterrados por ese hombre que se paseaba con una pistola en la mano para intimidarlos. Y si la madre y el hermano intentaban, aunque sea, huir o pedir ayuda, Carl iba a tomar medidas extremas. Todo cambió cuando la niña cumplió 13 años e Irene decidió huir junto con ella. Por esos días se presentaron en las oficinas de asistencia social de Los Ángeles y los empleados se percataron de la extraña preadolescente que balbuceaba, usaba pañales y pesaba alrededor de 26 kilos. Alertaron a las autoridades y Carl Willey fue acusado de abuso infantil. Un día antes de presentarse ante la corte, el hombre se había suicidado. Dejó una nota en la que decía: "El mundo nunca lo entenderá". Henny fue trasladada al Hospital de Niños de Los Ángeles y de inmediato pediatras, psicólogos y lingüistas solicitaron examinarla. Afirmaban que su caso era una oportunidad única para analizar el desarrollo del cerebro y el habla. El Instituto Nacional de Salud Mental donó los fondos para la investigación y a partir de 1971, un equipo a cargo de David Rigler utilizó a la nena como caso de estudio sobre las consecuencias del aislamiento. A partir de ese momento, realizaron diferentes experimentos y comprobaron con rapidez que Henny podía decir palabras como basta, detente, para, suficiente y no. Aunque en general permanecía en silencio, para moverse, la niña realizaba una especie de salto de conejo con las manos en forma como si estuviera atada en su silla a la altura de su pecho. Los médicos consideraron que era una de las personas más dañadas y abandonadas que habían visto. Sin embargo,
Su progreso inicial fue alentador. Aprendió a jugar, masticar, ir al baño y vestirse por su propia cuenta. También amplió su vocabulario y comenzó a dibujar figuras para comunicar lo que no podía expresar en palabras. La historia tuvo un nuevo giro a principios de la década de los 70, cuando algunos de los especialistas que trabajaban con la pequeña comenzaron a vincularse de forma afectiva con ella. Susan Curtis, recién graduada de lingüística teórica, fue miembro del equipo. No estaba socializada y su comportamiento era desagradable, pero simplemente nos cautivó con su belleza, contó tiempo atrás en una entrevista a ABC News. Jean Butler, maestra de guardería de Genie, quiso tomar a la nena bajo su protección, aunque su petición para adoptarla fue rechazada. De inmediato, profesionales del equipo la acusaron de buscar fama. En 1971, Rigler, el director de la investigación, se convirtió junto a su esposa en el tutor legal de la menor. Con él, la niña aprendió lenguaje de señas y siguió progresando, hasta que en 1975 los fondos de NIMH se cortaron y los Rigler terminaron su cuidado. A partir de ese momento, Genie comenzó a circular por hogares transitorios y su progreso comenzó a revertirse. En 1977 fue readmitida en el Hospital de Niños de Los Ángeles por 2 semanas y pudo contar en lenguaje de señas como sus padres temporales la habían castigado por vomitar. Después de ese incidente, nunca más volvió a hablar. Una vez más, fue enviada a otro hogar temporal donde también fue maltratada. Cuando cumplió 18 años, su madre pidió a la corte que retirara los cargos de abuso que también pesaban contra ella y tomó la custodia de Genie, aunque fue por poco tiempo. Según Los Angeles Times, la mujer trabajaba como empleada doméstica y se dio cuenta que no podía tener las necesidades de la adolescente. En 1978, después de una cirugía de cataratas, Irene solicitó otra vez la custodia y obtuvo la tutela legal de su hija, pero para entonces, Genie había sido colocada en un hogar de cuidados para adultos. Su madre denunció, además, a los investigadores, pidió que detenieran con los estudios y que se retirara a la joven de la vida pública. 50 años después, no se sabe si Genie está viva, aunque se cree que sigue bajo el cuidado de instituciones para adultos y que su ubicación es secreta. En rigor, alrededor del año 2000, se supo que vivía en una instalación privada para personas mentalmente subdesarrolladas. Estoy segura de que todavía está viva, porque pregunté cada vez que llamé y me dijeron que estaba bien, dijo Susan Curtis tiempo atrás en una nota a The Guardian. Nunca me dejaron tener contacto con ella. Me volví impotente en mis intentos de visitarla o escribirle. Mi último contacto con ella fue a principios de la década de 1980, afirmó Susan. La historia de Genie conmovió a todos los que se involucraron con ella. Su hermano John dijo a ABC News en 2008, «Siento que a veces Dios me falló, quizás yo le fallé a ella». Durante el reportaje, el hombre contó que vio a Genie por última vez en 1982 y que perdió contacto con ella, con su madre, que murió en 2003. Traté de sacar a Genie de mi mente por la vergüenza, pero me alegro de que haya recibido ayuda, expresó John. Russ Ryan, un periodista que cubrió el caso para el New York y que escribió el libro Genie, una tragedia científica, logró conseguir fotos de la joven durante su fiesta de cumpleaños número 26. Según detalló, en ellas se ve a una mujer grande y torpe con una expresión facial de incompresión parecida a la de una vaca. Sus ojos se enfocan mal en el pastel.
Su cabello oscuro había sido cortado de forma irregular en la parte superior de su frente, dándole el aspecto de una reclusa de un asilo. El hombre, que siguió la noticia por décadas, también se vio afectado por la historia. Fueron años intensos y perturbadores. El caso se apoderó de mi vida y mi cosmovisión. Me dejó conmocionado. Tal vez sea cobardía, pero me sentía aliviado de poder apartarme de la historia porque cada vez que entraba en esa habitación donde creció Genie era insoportable.